Vamos a usar este PowerPoint para explicar el ejercicio 7 de la guía de dinámica. En el ejercicio se pide calcular la tensión en la soga y la aceleración del sistema de las dos cajas, que como se ven son dos cajas unidas por una misma soga, que debido al plano inclinado o la rampa caen. Tenemos que calcular para el sistema la aceleración y la tensión en la soga, que es igual para ambas, ya que están unidas por esa soga. Como datos tenemos la masa de ambos cuerpos y, bueno, obviamente la gravedad de la Tierra. Para eso siempre tenemos que plantear, primero dibujar lo más conveniente, el diagrama de cuerpo aislado, quiere decir un diagrama donde se muestran qué fuerzas actúan sobre cada cuerpo. Aquí mostramos el diagrama de cuerpo aislado para la masa 1, que como vemos dibujamos sobre ella la tensión que hace la soga, el peso que realiza la Tierra y la normal por estar apoyado sobre la rampa. Como todo el sistema, si decimos que se mueve hacia la derecha, la tensión obviamente en la soga también tiene ese sentido y dirección. Una vez que tenemos el diagrama, planteamos la segunda ley de Newton. Ya saben que la suma de todas las fuerzas en una dirección es igual a el producto de la masa por la aceleración. El cuerpo está acelerado en el eje X, por lo tanto la suma de todas las fuerzas en el eje X va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Como vemos en el diagrama anterior, la única fuerza que actúa en el eje horizontal es la tensión. Por lo tanto, la tensión nos queda igual al valor o al producto de la masa por la aceleración. En esta diapositiva vemos lo que hablábamos recién. Entonces la tensión es igual al producto de la masa 1, porque estamos analizando el diagrama del cuerpo aislado de la masa número 1, del cuerpo número 1. Por lo tanto, la tensión es igual al producto de la masa del cuerpo 1 por el valor de la aceleración. Pasamos ahora a plantear, a dibujar primero y a plantear después el cuerpo 2. En el cuerpo 2 actúan la fuerza peso, como siempre, debido a la tracción que nos ejerce la Tierra, la normal, porque está apoyada sobre la rampa, y la tensión que hace la soga. Aquí hay que tener un cuidado porque el peso se va a repartir en los dos ejes y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Cuando hablamos de un cuerpo que está inclinado, o sea, en un plano inclinado, en una rampa, por ejemplo, la dirección de la fuerza normal no coincide con la dirección del peso. La normal, recuerden que se aplica perpendicularmente, quiere decir a 90 grados de la superficie en la que está apoyada, y como saben el peso es perpendicular al piso, no a la rampa. Por lo tanto, tienen estas dos fuerzas distinto ángulo. Hacemos coincidir la dirección de la fuerza normal con el eje Y, y por lo tanto vemos que entonces el peso no está completamente en uno de los ejes, ni en el X ni en el Y, está repartido. O sea, hay una componente del peso en el eje X y una componente del peso en el eje Y. La tensión, como vemos, sí
está totalmente sobre el eje X. Por lo tanto, en este cuerpo 2, en la masa 2, hay dos fuerzas en el eje X. La componente del peso en X, que es la que lo hace caer por la rampa, y en el otro sentido, la tensión que realiza la soga. En el eje Y tenemos nuevamente dos fuerzas aplicadas, la normal y la componente del peso en el eje Y. Entonces ahora que tenemos el diagrama realizado, vamos a aplicar, a escribir la ecuación, la segunda ley de Newton. Dijimos que la suma de todas las fuerzas, en este caso en el eje X, es igual a la masa por la aceleración. Hay dos fuerzas, también hablamos, el peso en X y la tensión. Como la aceleración tiene el mismo sentido que el peso en X, nos queda expresada como lo vemos en esta diapositiva. P en X menos la tensión, porque está aplicada en el otro sentido, en sentido contrario, y eso es igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración del sistema. Teniendo en cuenta que el peso, la componente X del peso, sea P en X, siempre es igual al producto del peso por el seno del ángulo de inclinación de la rampa. Reemplazamos entonces P en X por peso por seno de alfa, y a su vez el peso sabemos que es igual a masa por gravedad. Como tenemos el dato de las masas, en vez de dejar expresado en peso, escribimos masa por gravedad. Y nos queda la expresión que tenemos en esta diapositiva. Por otro lado, recordamos el planteo del cuerpo 1 de la segunda ley de Newton, que la tensión era igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, en la expresión del cuerpo 2, reemplazamos tensión por la expresión de que habíamos llegado debido al cuerpo 1, que era masa 1 por aceleración. O sea, en la expresión de la ecuación planteada del cuerpo 2, a la tensión la reemplazamos por masa 1 por aceleración. Recuerden que la aceleración es la misma para todo el sistema y la tensión también. Por lo tanto, nos queda toda una expresión que depende de la aceleración de ese sistema. Y en esa expresión tenemos los datos de las masas y de la gravedad, que la tomamos como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, nos queda una sola incógnita, que es la aceleración. Esta ya es el paso matemático, que a veces cuesta un poco más. De ahí despejamos la aceleración. Recuerden que las fuerzas se expresan en Newton, y Newton se lo puede desglosar, vamos a decir, en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, como las masas pasan dividiendo, ese kilogramo se cancela y la aceleración les va a dar en la unidad correspondiente, que es metro sobre segundo cuadrado. En la última diapositiva lo que van a ver son las respuestas que llegamos a partir de, una vez calculada esta aceleración, reemplazar en cualquiera de las otras expresiones la tensión. Nos conviene por ahí de la que tenemos en el cuerpo 1, que es más fácil, P igual a masa 1 por aceleración. Una vez que conocemos la aceleración, escribimos esa aceleración, la multiplicamos por la masa 1 y ahí obtenemos la tensión del sistema, o sea, la tensión que realiza la soga, que es la misma para ambos cuerpos. Más allá que les comentaba que la gravedad la usamos generalmente con el valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, en este caso usamos el valor de 10, que es aproximado, para
que los cálculos sean más sencillos de realizar, o sea, obtener un valor un poco por ahí menos exacto, pero más fácil para ustedes. Así que eso lo eligen ustedes, va a estar bien igual si usan el valor de 10 o el valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Acá para simplificar, como les decía, los valores, para hacerlos más, no con tantos decimales, tomamos el valor en este caso de la aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado. Bien, y para finalizar siempre, una vez que calculamos los valores y sobre todo de la aceleración, este valor debería dar positivo. Eso quiere decir que en este caso nos dio positivo, eso significa que estuvo bien plantear que la aceleración es hacia la derecha. Y cuando hacemos los cálculos la aceleración da negativa, quiere decir que la supusimos mal en ese sentido. Seguramente ese cuerpo se va a mover en el sentido contrario. Así que mucho cuidado, revisen, hay que ser coherentes en el resultado y analizar. Es muy importante analizar el resultado obtenido. De esta manera, espero que les haya quedado un poco más claro la resolución de este tipo de problemas. Cuando nos piden calcular fuerzas o aceleración, lo más correcto es hacer todos estos pasos.